Bendiciones, mi nombre es Fernando Mendoza. El día de hoy, en este video vamos a hablar o vamos a continuar con el tema que es la puerta angosta, ¿sí? El tema principal viene siendo lo que es el señorío y la obediencia. Entonces este tema o este título que le estoy dando a esta clase se llama lo que es la puerta angosta. Tema principal, el señorío y la obediencia. Este título que les pongo es para que son clases o son pequeñas partes del tema principal, para que lo vayamos dando por partes. Entonces nos quedamos en la pregunta número 6, la respondimos y ahora vamos a comenzar con lo que es la pregunta número 7 de lo que es el título, la puerta angosta. Entonces tengan a la mano su pluma, su cuaderno y por último su Biblia. ¿Para qué? Para que cuando ustedes terminen de poner la pregunta, yo les voy a dar lo que es la cita bíblica y ustedes van a responder con sus propias palabras, y eso que van escribiendo pues se les va a ir memorizando cada vez más y pueden estudiarlo sin necesidad de entrar a ver el video. Ya ustedes ahí en casa pueden estudiarlo más a fondo. Entonces la idea de estas clases es para que aquellas personas que tienen la necesidad de aprender de la palabra de Dios o que tengan la necesidad de fortalecer más la fe en Cristo Jesús, estas clases son muy importantes, o estos temas son muy importantes para que se vaya fortaleciendo ese lazo que tenemos con nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que nos salvó, Él es quien murió en esa cruz por nosotros, Él es quien pagó nuestros pecados. El tema de hoy es muy importante. Habla lo que es la puerta angosta, ¿sí? Como lo vimos en la clase anterior o en la primera parte de este tema, que no somos salvos por obras, ¿sí? No somos salvos por obras. Necesitamos de un Salvador, y ese Salvador es Jesucristo, y la obra que Él hizo en esa cruz es la que nos salva, ¿sí? Pero ahora viene la segunda parte, que también es muy importante que la entendamos, porque muchos estamos con la idea de que como Él ya pagó por mí o por nosotros en la cruz, podemos seguir pecando. Todo aquel que sigue pecando no tiene a Cristo en su corazón. Entonces, los frutos de haber recibido a Cristo es dejar el pecado, dejar todo lo que son los deseos de la carne para vivir ahora en Cristo Jesús. Mas no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, eso es lo que debemos de hacer. Para esto vamos a leer una pequeña parte que nos dice: la ley nos muestra cuán pecadores somos. Ese fue el fin de la ley. O la ley fue la que nos trajo a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque ella nos está mostrando cuán pecadores somos. Nos enseña la gran necesidad de que tenemos de un Salvador. Tenemos la necesidad de un Salvador, y ese Salvador es Jesucristo. La muerte de Cristo en la cruz alcanzó lo que nadie podía haber hecho por sí mismo. Sin embargo, he aquí lo que les digo. Sin embargo, no somos salvos para continuar viviendo en el pecado. No somos salvos. Jesús no murió en la cruz para que nosotros pudiéramos seguir pecando. Él murió en la cruz para que nosotros o nuestros pecados fueran perdonados y de ahí en adelante vivir ¿en qué? En santidad. No somos perfectos, vamos a caer. ¿Por qué? Porque solamente perfecto es Él y nosotros somos débiles, pero vamos a levantarnos y a seguir adelante en compañía de Él, en su palabra, en los caminos de Jesús, en los caminos que Él tiene para nosotros. Entonces esa es la idea del cristiano, que debe de levantarse si es que cae, y levantarse más fuerte. ¿Por qué? Porque el Señor nos levantará. No podemos andar pecando a diestra y siniestra y decir que la salvación Jesús la dio. Sí la dio, pero tenemos que
vivir sin el pecado. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, no hay que confundirnos. La pregunta número 7. ¿Qué promete Dios a aquellos que le obedecen y a aquellos que le desobedecen? Se la repito para que usted la pueda apuntar. ¿Qué promete Dios a aquellos que le obedecen? Y ahora, ¿y qué le promete a aquellos que le desobedecen? Esa respuesta la vamos a encontrar en Deuteronomio 11:26 al verso 28. Aquí nos dice, en el 26, he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. 27. La bendición si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy, dice. 28. Y la maldición si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartaréis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Entonces es bien claro. Ustedes pueden contestar en casa con sus propias palabras o directamente de la Biblia, lo que dice en la Biblia como lo está diciendo aquí. ¿Sí? Él promete la maldición para los que desobedecen y la bendición para los que obedecen. Es muy claro. Entonces, ahora vamos a leer lo que es la pregunta número 8, aclarando la pregunta número 7. Debemos de obedecer, de escuchar los mandamientos que Él prescribe, dice, el día de hoy. ¿Sí? Obedecer a Jehová, nuestro Dios, para que podamos ser bendecidos. Pero sin embargo, si nosotros, al contrario de esto, si nosotros dejamos de escuchar la palabra de Dios y sus mandamientos para ir en pos de dioses ajenos que no conocemos, tenemos lo que es la maldición. Y todo lo que nos lleve a pecado nos lleva a maldición. Entonces, eso es lo que tenemos como promesa. Bendición y maldición depende lo que tú hagas. Si tú sigues en el pecado, vas a ser maldito, vas a obtener maldición. Sin embargo, si tú llevas la obediencia, vas a obtener lo que es la bendición de Dios. Pregunta número 8. Dice, ¿cuál es la diferencia entre aquellos que aman a Jesús y aquellos que no lo aman? Esto lo vamos a encontrar en Juan 14, del verso 15 al 24. Vamos a buscarlo. Juan 14, del verso 15 hasta el verso 24. Yo leo lo que es la Reina Valera. No importa qué Biblia leas tú o qué Biblia tengas en casa, siempre la respuesta va a ser la misma. Quizás con diferente palabra, pero el entendimiento es el mismo. Entonces, en el verso 15, vamos a leer la pregunta nuevamente. ¿Cuál es la diferencia entre aquellos que aman a Jesús y los que no lo aman? ¿Sí? Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Sí? 16. Y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. 17. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. 18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. 19. Todavía un poco y el mundo no me verá más, dice,
pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, dice Jesús, y vosotros en mí, y yo en vosotros. ¿Sí? 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Sí? Ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, dice Jesús. Es muy bonito lo que dice aquí. Entonces vale la pena llevar sus mandamientos y obedecer su palabra. ¿Para qué? Para que nosotros estemos en Él. Él está en el Padre, y nosotros estamos en Él, y Él está en vosotros. ¿Sí? Y seremos amados por el Padre. Entonces, sigamos leyendo. Y amaré, aquí dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, dice. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré en él. 22. Le dijo Judas, no el Iscariote, no el Judas Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a vosotros y no al mundo? 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. 24. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia del que ama a Jesús y del que no lo ama? El que le ama guarda sus mandamientos, y el que no le ama no guarda sus mandamientos, ni siquiera escucha su palabra. Pero sí pusieron atención en todo lo demás que se leyó. Puede leerlo usted en casa y léalo con el corazón, y usted va a sentir el amor de Dios en ese momento, porque esa palabra tiene mucho poder, tiene fuerza en el corazón. La palabra de Dios nunca viene vacía, y ojalá que esa palabra penetre tu corazón y empiece a dar frutos en tu vida. Ok, entonces vamos con la pregunta número 9. Dice, ¿qué dijo Pablo que no debía existir en nuestras vidas como creyentes? ¿Qué dijo Pablo que no debería de existir en nuestras vidas como creyentes? Eso lo vamos a encontrar en Efesios 5, del 3 al 5. Vamos a buscar en Efesios 5, del verso 3 al verso 5. Ok, acuérdense que yo leo lo que es la Reina Valera. Le vuelvo a repetir la pregunta. Dice, ¿qué dijo Pablo que no debe de existir en nuestras vidas como creyentes? Efesios 5, 3 al 5 nos dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. 4. Ni palabra deshonesta, ni necedades, ni truanerias que no convienen, sino antes bien acciones de gracias.
no debe de haber entre nosotros, o no debe de existir en todo aquel que es creyente, fornicación, ni toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre nosotros. No debe de existir. Tenemos que sacar eso de nuestras vidas, todos aquellos que tenemos nuestra fe en Cristo, o todos aquellos que somos creyentes de Dios. ¿Sí? Está muy fácil ahí la respuesta. Ahora nos vamos con la pregunta número 10. Estoy tratando de irme un poco más rápido para que no se alargue tanto el video. ¿Cuál fue su advertencia de lo que pasaría a aquellos que practican estas cosas? Esto lo vamos a encontrar en Gálatas. Lo vamos a encontrar en Gálatas. En Gálatas 5, del verso 19 al verso 21. Ok. Les vuelvo a repetir la pregunta. La pregunta dice: ¿cuál fue su advertencia de lo que pasaría a aquellos que practican estas cosas? Dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. 20. Idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. 21. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como yo os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Simple: todos los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces tú te preguntarás: oye, quizás yo lo hago, quizás el vecino lo hace, y se preguntan: ¿estoy a tiempo de corregir mi vida? Claro que estás a tiempo de corregir tu vida. Estás a tiempo. Hay hermanos que han caído en esas tentaciones y se han alejado de la palabra de Dios, porque el ser humano es lo que hace. Cuando el ser humano peca, se esconde de Dios y piensa que ya perdió todo, cuando tiene el conocimiento de que el Señor nos perdona y Él nos levanta las veces que sean necesarias. Pero debemos de tener en cuenta que la salvación no es un juego, y mucho menos los mandamientos de Dios son un juego. Entonces tenemos que rectificar, corregir donde estamos haciendo mal, y acercarnos a Dios, buscar otra vez de Dios, porque Él nos está esperando. Estás a tiempo de corregir esa vida pecaminosa que llevas por vivir una vida en los mandamientos y en los caminos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Ok, nos vamos con la pregunta número 11. ¿Cuál es la razón por la que la gente vive en pecado y aún piensa que es cristiana? Hay gente que piensa que es cristiana y está viviendo en el pecado, como si nada pasara. ¿Por qué? ¿A qué se debe eso? Eso lo vamos a encontrar en Primera de Corintios. En Primera de Corintios 6, 9 y 11. Capítulo 6, versos 9 y 11. Vamos a leerlo rápido. ¿Por qué la gente vive en el pecado y aún piensa que es cristiana? Dice: sino que con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos.
7. Así que por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos, porque no sufrís más bien el agravio, porque no sufrís más bien el ser defraudado. 8. Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. 10. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. 11. Y esto erráis algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Sí? Entonces, ¿por qué la gente sigue viviendo en el pecado y piensan que son cristianos? Vamos a completar la respuesta con Efesios 5, verso 6. ¿Sí? Aquí lo estoy leyendo, quizás no me entienden, pero usted puede leerlo con toda la calma ahí en casa, para que pueda sacar bien la respuesta y usted quede satisfecho, o sea, quede mejor. Yo lo estoy haciendo un poco rápido porque la verdad hay un poco de ruido aquí afuera y pues eso es molestoso, porque siento que no me escuchan ustedes, o siento que escuchan esos ruidos y pues no estoy, trato de apurarme pues para que no esté pasando esto. Dice en el 6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos desobedientes. Entonces, está bien claro. ¿Por qué el cristiano vive en el pecado y piensa que sigue siendo cristiano? ¿Por qué? Porque tenemos una doctrina falsa, se podría decir. Sí, vivimos haciendo todas esas cosas cuando ya hemos sido lavados. Eso es lo que nos dice en Primera de Corintios, verso 6, perdón, en Primera de Corintios, capítulo 6, verso 9 al 11. Es lo que nos da a entender Corintios, que aún ya fuimos lavados, ya fuimos perdonados y seguimos siendo pecadores, pero pensamos que somos cristianos, seguimos diciendo que somos cristianos, y yo sigo diciendo que soy cristiano y vivo en fornicación. Yo digo, hay gente que va a la iglesia y está bautizada y están viviendo en adulterio, o no están casados y tienen su pareja, y ellos dicen libremente que son cristianos y piensan que están en lo correcto. ¿Sí? Pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué? Porque a veces hay muchas iglesias que, por miedo a que la iglesia se quede sola, a que la gente se vaya de la iglesia, hablan mentira o permiten muchas cosas que no están permitidas. ¿Para qué? Para que la gente no se vaya y para que la iglesia pues tenga gente. Entonces, por esta razón es que algunos pastores o líderes hablan cosas que no son bíblicas, que se escuchan muy bonitas, pero no son bíblicas. Entonces, aquí nos aclara el por qué también ellos viven de esa manera. Dice, nadie os engañe. ¿Por qué? Porque son engañados por falsos líderes, por falsos pastores, o por pastores que simplemente buscan lo que es el dinero,
buscan un sueldo, buscan un salario y a ellos no les importa lo que están enseñando. A ellos lo que les importa es recibir su dinero. Entonces, no están predicando para Dios, están predicando para su bolsillo. Entonces, tengamos mucho cuidado con esto. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Sí? Entonces, no vivamos engañados. Debemos de saber la palabra de Dios. Aquí está bien claro. Por eso es importante leer o llevar estas clases o leer la Biblia. ¿Para qué? Para que podamos entenderla y podamos saber si estamos en una vida con Dios o estamos en una vida sin Dios. ¿Sí? Porque Dios no lo tenemos únicamente aquí en la lengua, porque muchas dicen, como Él dice, muchos dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos lo otro, mas yo les diré, apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Entonces, Él tiene que estar aquí, en nuestros corazones. Dios lo que quiere es tu corazón, pero completamente que se lo entregues a Él. Y Él viviendo en tu corazón, tú vas a hacer puras cosas agradables para Él. No vas a vivir en el pecado. Aquel que dice, es que no importa cómo seas, porque Dios lo que ve es tu corazón, esa es mentira. A Dios le importa un corazón, pero completo para Él. ¿Sí? ¿Cómo sabes que tienes un corazón completo para Él? De acuerdo a tus hechos. ¿Sí? Entonces empieza a mejorar, empieza a corregir esa parte de tu vida para que podamos agradarle a nuestro Señor Jesucristo. Pregunta número 12. ¿Qué es el engaño? ¿Qué significa ser engañado? Ya les di la respuesta. Es lo mismo con la 11. ¿Sí? ¿Qué significa ser engañado? Entonces, con esto terminamos. Con esto se acabó este tema, lo que es la puerta angosta. Ya en el transcurso de la siguiente semana, pues ya vamos a seguir con la siguiente clase. Igual todavía me parece que estamos en el mismo tema principal, que viene siendo el señorío y la obediencia. Y te digo, amado hermano o persona o amigo, no sé cómo quieras tú que te llame, es importante que leamos la Biblia. Es importante que tomemos estas pequeñas clases o estos pequeños estudios con responsabilidad y que lo entendamos y que lo apliquemos en nuestra vida. ¿Qué es lo que aprendimos? ¿Qué aprendiste hoy? Apunta ahí en tu libreta. ¿Qué aprendí hoy? ¿Qué es lo que aprendí? ¿Qué es lo que me enseñó esta clase? ¿Qué es lo que me enseñó la palabra de Dios? ¿Sí? Y abajo de eso, escríbele, ¿cómo puedo aplicar esto a mi vida? ¿Qué debo de hacer? ¿Sí? Y ponlo en práctica. A lo mejor volverás a fallar, pero vuelve a intentarlo, vuelve a estar. Y siempre y cuando, cada vez que tú caigas, pídele al Señor que te levante, que te dé el entendimiento, que te dé la sabiduría, para que tú puedas seguir adelante, para que tú puedas vencer al mundo. ¿Sí? Cuando tú recibas a Cristo Jesús, eres nueva criatura. Y los hijos de Dios vencen al mundo. Puedes vencer al mundo. Puedes vencer a esa carne que tienes ahí. Puedes vencer. ¿Sí? Es algo muy bonito. Hay algo que a mí me hizo llorar aquí, que me desconcentró porque sentí algo caliente. Es algo muy bonito que leímos hace un rato, se dieron cuenta. Y vale la pena leer la Biblia con un corazón abierto. Vale la pena. Entonces, ¿qué aprendiste hoy? ¿Cómo lo aplicarás en tu vida? ¿Sí? La enseñanza del día de hoy es: ¿por qué algunos
hermanos, o por qué algunos creyentes viven en pecado y se dicen ser cristianos? ¿Por qué? Por el simple hecho de que han sido engañados, porque son engañados. Ay, mira, no importa, tú puedes seguir yéndote a fiestas, pero cuando vengas el domingo aquí a la iglesia, o cuando vengas tal día a la iglesia, ven con un corazón abierto para el Señor, y ya con lo que hagas a la semana no importa. ¿Sí? O mira, no hagas esto porque eso no está bien ante los ojos de Dios. No te dicen eso, ¿por qué? Porque no quieren que la iglesia se quede sola, porque trabajan o predican para su bolsillo, no para la salvación. Muchas iglesias así están tristemente. ¿Por qué? Porque tienen miedo a ya no recibir el diezmo, a ya no recibir esa ofrenda. Es muy cierto, la iglesia tiene gastos, se ocupa pagar agua, luz, muchas cosas, mantenimiento de la iglesia, artículos de limpieza, qué sé yo, y requiere gastos. Sí, es muy cierto, se ocupa, y por el beneficio de nosotros quizás muchos dicen, no, es que el diezmo ya no está vigente. Póngale usted que el diezmo no está vigente, pero es algo que damos para mantener a ese lugar donde vamos a encontrarnos con Dios. Nuestro cuerpo es el templo de Cristo, pero no hay nada más bonito que juntarnos todos con una misma intención de que sintamos la presencia de Dios. Entonces, compartir con los hermanos nuestras experiencias, compartir muchas cosas espirituales, conocer más de la palabra de Dios, es bonito. Entonces, mantengamos ese lugar, ¿sí? Pero muchos pastores hacen esto de la forma por el dinero, predican por el dinero, y por miedo a que ellos ya no reciban ese dinero, pues les permiten todo a los hermanos que van a la iglesia. Entonces, eso no es correcto. Yo no te digo que no vayas a esa iglesia, ve, pero tú enfócate en lo que es la palabra de Dios, ¿sí? Tú debes de identificar lo que está bien, lo que está mal. Entonces, no nos dejemos engañar, no hay que dejarnos engañar, ¿sí? Entonces, acuérdate que no somos salvos por nuestras obras, somos salvos porque Cristo murió en la cruz. Por esa obra que Él hizo es que nosotros somos salvos. Sin embargo, no quiere decir que vamos a vivir en el pecado. Tenemos que alejarnos del pecado, ¿sí? Porque Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado. Entonces, agrademos al Señor que todo sea para la honra y para la gloria de Dios, ¿sí? Espero que este estudio te haya servido, que lo hayas entendido. Y si tienes alguna duda, si tienes alguna pregunta, puedes preguntarme con toda libertad. Puedes dejarme en algún comentario alguna duda que tengas, yo te la responderé con gusto. Pues que tengan una linda tarde. Que Dios los bendiga y nos vemos pronto en otro video. Mi nombre es Fernando Mendoza. Que Dios te bendiga.